El 10 de enero del año 2000, Steve Case, el CEO de America Online, y Gerald Levin, el CEO de Time Warner, aparecieron juntos ante las cámaras para anunciar la mayor fusión corporativa de la historia. AOL compraba Time Warner por $165.000 millones. Era la empresa de Internet más valiosa del mundo, comprando el mayor conglomerado de medios y entretenimiento del planeta. Time Warner tenía CNN, HBO, Warner Bros., Sports Illustrated, People, Fortune, Time, DC Comics y una de las mayores colecciones de propiedad intelectual en el mundo del entretenimiento. AOL tenía 20 millones de suscriptores de Internet y una capitalización de mercado que en el pico de la burbuja de Internet superaba los $160.000 millones. La lógica que los CEOs presentaron al mundo era la de la convergencia. El futuro de los medios era digital. AOL tenía el canal de distribución digital y Time Warner tenía el contenido. Juntos crearían la empresa de medios del siglo XXI. 2 años después de cerrar la fusión, la empresa combinada anunció pérdidas de $99.000 millones para el año 2000. Era la mayor pérdida en la historia corporativa americana en un solo año. El valor de mercado de la empresa había caído de $227.000 millones en el momento del anuncio a $27.000 millones. $200.000 millones de valor destruidos en 24 meses. La historia de AOL Time Warner es la historia de lo que ocurre cuando el dinero de una burbuja especulativa se usa para comprar activos reales a precios de burbuja. America Online nació en 1985 como Control Video Corporation. Luego se transformó en Quantum Computer Services y finalmente en 1991 adoptó el nombre America Online. Steve Case, que se había unido a la empresa en sus primeros años, asumió la dirección en 1991 con la visión de que Internet podía y debía ser accesible para el usuario doméstico promedio, no solo para académicos y técnicos. La estrategia de AOL bajo Case fue la más agresiva en la historia de la distribución de software de consumo. Enviaron disquetes y luego CDs de instalación a prácticamente todos los hogares americanos. Fue una campaña de distribución masiva que costó cientos de millones de dólares y que funcionó de forma espectacular. En los años 90, una parte significativa de los americanos que se conectaron a Internet por primera vez lo hicieron a través de AOL. El sonido de los módems conectándose y la voz You've Got Mail se convirtieron en parte de la cultura popular americana. AOL construyó un modelo de negocio basado en suscripciones mensuales que era extraordinariamente rentable. En 1999, AOL tenía 20 millones de suscriptores que pagaban entre $20 y $25 mensuales. Era una fuente de ingresos recurrentes de más de $4.000 millones anuales, con márgenes muy elevados. El problema que Steve Case veía con claridad era que el modelo de AOL era temporal. La proliferación de proveedores de acceso a Internet de banda ancha, que ofrecían velocidades superiores al acceso de marcación de AOL, eventualmente erosionaría la base de suscriptores. Case necesitaba transformar AOL antes de que el acceso de banda ancha hiciera obsoleto su modelo de negocio. La fusión con Time Warner era esa transformación. La valoración de AOL en el año 2000 era el producto directo de la burbuja de Internet. En enero de 2000, AOL tenía una capitalización de mercado de $165.000 millones. Time Warner, con CNN, HBO, Warner Bros. Y todas sus propiedades de entretenimiento, tenía una capitalización de $83.000 millones. Es decir, una empresa con $4.000 millones de ingresos anuales y activos de distribución de Internet de baja tecnología, valía el doble que una empresa con $30.000 millones de ingresos anuales y décadas de activos de contenido premium. Esa valoración relativa era absurda desde cualquier análisis fundamental. Pero en enero de 2000, en el pico de la burbuja de Internet, era la realidad del mercado. Los inversores asignaban múltiplos de valoración extraordinarios a cualquier empresa con Internet en su descripción de negocio, independientemente de la rentabilidad o de la solidez del modelo de negocio subyacente. Steve Case lo entendió y actuó con una velocidad que, en retrospectiva, muestra que comprendía perfectamente la naturaleza temporal de la burbuja. Si AOL iba a usar sus acciones sobrevaluadas para comprar activos reales, el momento era ahora, no después. Gerald Levin, el CEO de Time Warner, aceptó las acciones de AOL como moneda de la fusión porque también creía, o quería creer, que la valoración de AOL era real y sostenible. Los accionistas de Time Warner recibieron acciones de AOL Time Warner valoradas a precios de burbuja.
Cuando la burbuja explotó, los accionistas de Time Warner habían cambiado sus acciones en una empresa con activos reales por acciones en una empresa cuyo valor dependía de valoraciones que no tenían base económica sólida. La integración de AOL y Time Warner fue un desastre desde el primer día. Las dos empresas tenían culturas incompatibles en casi todas las dimensiones medibles. Time Warner era una empresa de medios tradicionales con décadas de historia, procesos bien establecidos y una cultura que valoraba la creatividad editorial y la calidad del contenido. AOL era una empresa de tecnología de Internet que había crecido a velocidad de startup, con una cultura agresiva de ventas y una disposición a sacrificar la calidad por el crecimiento. Los ejecutivos de cada empresa se miraban con desconfianza mutua. Los de Time Warner creían que AOL era fundamentalmente una empresa de distribución técnica, sin activos de contenido reales, y que los ejecutivos de AOL eran advenedizos enriquecidos por la burbuja. Los de AOL creían que Time Warner era una empresa burocrática con activos valiosos mal gestionados por ejecutivos que no entendían el futuro digital. Ambas perspectivas tenían algo de verdad. El primer CEO de la empresa combinada fue Gerald Levin, que asumió que la fusión reforzaría su posición. Steve Case se convirtió en presidente del consejo, no en CEO. La estructura de gobierno de la empresa era confusa desde el principio. Las responsabilidades no estaban claramente definidas. Las decisiones estratégicas requerían alineación entre ejecutivos de las dos culturas que partían de posiciones radicalmente diferentes sobre casi todos los temas relevantes. La empresa combinada nunca tuvo una dirección estratégica unificada porque nunca hubo una integración cultural real. La burbuja de Internet explotó en marzo del año 2000, 2 meses después del anuncio de la fusión. El índice Nasdaq, que había alcanzado su máximo histórico el 10 de marzo de 2000, cayó un 78% en los siguientes 30 meses. Las empresas de Internet que habían tenido valoraciones de miles de millones sin ingresos reales, vieron sus acciones caer a cero. Las que tenían ingresos reales, pero múltiplos de valoración de burbuja, vieron sus acciones caer un 80 o un 90%. Desde los máximos. La fusión AOL-Time Warner se cerró oficialmente en enero de 2001, casi un año después del anuncio, después de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias. Para entonces, las acciones de AOL habían caído ya significativamente desde sus máximos. El activo que AOL había usado como moneda de la fusión, sus propias acciones sobrevaluadas, ya valía mucho menos de lo que valía en el momento del anuncio. Los accionistas de Time Warner que habían aceptado acciones de AOL como pago, estaban viendo cómo esas acciones se depreciaban ante sus ojos, y los problemas operativos de la empresa combinada empezaron a acumularse simultáneamente. Los ingresos publicitarios de Internet, que habían sostenido las valoraciones de las empresas de Internet durante la burbuja, colapsaron cuando las .com empezaron a quebrar y sus presupuestos de marketing desaparecieron. AOL dependía significativamente de la publicidad de empresas de Internet para sus ingresos. Cuando esas empresas cerraron, los ingresos de AOL cayeron bruscamente. Las irregularidades contables en AOL añadieron una dimensión adicional al desastre. Las investigaciones posteriores a la fusión revelaron que AOL había inflado artificialmente sus ingresos publicitarios durante los años previos a la fusión. La empresa reconoció haber registrado incorrectamente ciertos acuerdos publicitarios que inflaban sus ingresos reportados. La Securities and Exchange Commission inició una investigación que resultó en que AOL Time Warner tuvo que restatar varios años de resultados financieros. Las restatements confirmaron que los ingresos de AOL en los años de la burbuja eran inferiores a los que había reportado. Era una revelación que añadía una dimensión de fraude contable a un desastre estratégico que ya era suficientemente grande sin ella. Gerald Levin renunció como CEO en enero de 2000, antes de que se publicaran los números que mostrarían las pérdidas de 99.000 millones. Dick Parsons, un ejecutivo de Time Warner con reputación de gestor de crisis, asumió la dirección de una empresa en estado de colapso. Su primera tarea fue reconocer la magnitud del problema, algo que sus predecesores habían evitado hacer públicamente. Cuando Parsons anunció las pérdidas de 99.000 millones de dólares en febrero de 2003, fue la primera vez que la dirección de la empresa reconocía abiertamente el alcance de la destrucción de valor. Era la mayor pérdida en la historia corporativa americana en un solo año. El 90% de esas pérdidas era el reconocimiento contable de que los activos de AOL valían mucho menos de lo que Time Warner había pagado por ellos. Steve Case renunció como presidente del consejo de AOL Time Warner en enero de 2000. Bajo presión de los accionistas de Time Warner,
que lo responsabilizaban del desastre. Su salida fue el símbolo formal del reconocimiento de que la visión que había presentado en enero de la convergencia de Internet y medios tradicionales como el futuro inevitable de ambas industrias había sido equivocada en su implementación, aunque parcialmente correcta en la dirección general. La lógica de la convergencia no estaba completamente equivocada. El contenido de Time Warner, CNN, HBO, Warner Bros. Eventualmente sí migró masivamente a los canales digitales, TNO, a HBO Max, CNN Plus. Las plataformas de streaming que Time Warner construyó 2 décadas después son exactamente el tipo de distribución digital de contenido premium que Case había prometido en el año 2000. El error no fue la dirección estratégica, fue el precio pagado, el momento elegido y la ejecución de la integración. Pagar 160 y 5.000 millones por una empresa cuyo valor dependía de valoraciones de burbuja, en el pico exacto de esa burbuja, con acciones sobrevaluadas, fue el error de valoración más costoso de la historia corporativa americana. La diferencia entre una buena idea estratégica y un buen negocio es el precio que pagas. AOL Time Warner fue una buena idea estratégica ejecutada a un precio que la hacía imposible de justificar económicamente independientemente de la ejecución operativa. La separación de AOL y Time Warner comenzó formalmente en 2009, cuando la empresa anunció que separaría a AOL como empresa independiente cotizada. La separación se completó en diciembre de 2009. Time Warner, ahora sin AOL, era una empresa de medios y entretenimiento con activos de enorme valor. AOL, ahora sin Time Warner, era un proveedor de Internet de acceso de marcación en declive acelerado con algunos activos digitales de valor moderado. La separación confirmó lo que los críticos de la fusión habían argumentado desde el principio. Las dos empresas no tenían sinergias reales, eran mejores separadas que juntas. Time Warner fue posteriormente adquirida por AT&T en 2018 por 85.000 millones de dólares, en otra fusión de telecomunicaciones y medios que también generó problemas de integración. AT&T terminó vendiendo Warner Media a Discovery en 2022, creando Warner Bros. Discovery. Los activos de contenido de Time Warner siguen siendo valiosos décadas después. Han pasado por múltiples dueños, múltiples reestructuraciones y múltiples cambios de nombre. El valor subyacente de HBO, Warner Bros. Y CNN era real en el año 2000 y sigue siendo real hoy. El problema de la fusión con AOL no fue que Time Warner fuera un mal activo, fue que pagaron un precio imposible de recuperar usando una moneda que resultó ser papel mojado. AOL, después de la separación de Time Warner, fue un estudio de caso en declive gradual e irreversible. La base de suscriptores de acceso de marcación continuó cayendo a medida que la banda ancha se generalizaba. Los ingresos cayeron sistemáticamente. La empresa intentó reinventarse como plataforma de contenido digital, adquiriendo The Huffington Post en 2011 por 315 millones de dólares, y TechCrunch y otros medios digitales en el mismo periodo. La lógica era construir una red de medios digitales con audiencia suficiente para competir en publicidad. Funcionó modestamente. No fue suficiente para crear una empresa de escala competitiva. En 2015, Verizon compró AOL por 4.400 millones de dólares. Era el mismo Verizon que también compraría Yahoo un año después. La estrategia de Verizon, construir un negocio de medios digitales a través de adquisiciones de veteranos de Internet, tampoco funcionó. Las propiedades combinadas de AOL y Yahoo bajo Verizon, primero llamadas Out y luego Verizon Media, perdieron valor consistentemente. En 2021, Verizon vendió los activos a Apollo Global Management por 5.000 millones. La empresa, que en el año 2000 valía 165.000 millones, fue vendida, junto con Yahoo, por 5.000 millones 21 años después. El capital que se evaporó en ese proceso es difícil de cuantificar completamente porque involucra múltiples capas de transacciones, pero la escala de la destrucción de valor es una de las mayores de la historia corporativa americana. Los accionistas de Time Warner fueron las víctimas principales de la fusión. Cuando aceptaron las acciones de AOL como pago por sus acciones de Time Warner, estaban intercambiando participación en una empresa con activos reales y flujos de caja predecibles, por participación en una empresa cuyo valor dependía de múltiplos de valoración de burbuja. Los accionistas que vendieron sus acciones de Time Warner antes del cierre de la fusión capturaron parte de la prima. Los que se quedaron con acciones de la empresa combinada vieron su valor caer un 85% en los 3 años siguientes. Los inversores institucionales que habían construido posiciones grandes en Time Warner
fondos de pensiones, fondos de inversión, sufrieron pérdidas que afectaron directamente a los beneficiarios de esos fondos. Calculadores conservadores estiman que la fusión destruyó entre 150 y 200 mil millones de dólares de valor para los accionistas entre 2000 y 2000. Para comparar, el PIB de Portugal en ese periodo era de aproximadamente 120 mil millones de dólares. La destrucción de valor de una sola fusión superó el Producto Económico Anual de un país europeo de tamaño mediano. Los directivos responsables de la fusión salieron sin consecuencias penales. Steve Case y Gerald Levin se convirtieron en inversores y filántropos. Las investigaciones contables resultaron en acuerdos civiles, pero no en procesamientos penales. Los accionistas absorbieron las pérdidas. Los ejecutivos continuaron sus carreras. La fusión AOL Time Warner se ha convertido en el ejemplo canónico de lo que los economistas llaman la maldición del ganador en las fusiones y adquisiciones. La maldición del ganador es el fenómeno por el cual, en las subastas competitivas, quien paga más tiende a haber pagado demasiado. En las grandes fusiones, la empresa adquirente casi siempre destruye valor para sus propios accionistas. Los estudios académicos muestran que entre el 60 y el 80% de las grandes fusiones no crean el valor esperado y muchas destruyen valor neto. AOL Time Warner es el caso extremo de ese patrón, pero no es el único. La adquisición de Compaq por HP, la compra de Skype por Microsoft, la adquisición de Autonomy por HP, la compra de Tumblr por Yahoo. En cada caso, la empresa adquirente pagó un precio que incorporaba premiums de adquisición, expectativas optimistas de sinergias, y en muchos casos valoraciones de mercado infladas por factores temporales que se corrigieron después del cierre de la operación. El problema estructural de las grandes fusiones es que los incentivos dentro de la empresa adquirente favorecen la ejecución del acuerdo sobre la castidad sobre sus defectos. Los banqueros de inversión que asesoran en fusiones cobran cuando la operación se cierra, no cuando genera valor. Los ejecutivos que las proponen pueden ganar primas y opciones sobre acciones si la operación se cierra independientemente de los resultados posteriores. El sistema de incentivos empuja hacia el acuerdo, no hacia la dirigencia. Gerald Levin es el personaje más trágico de la historia de AOL Time Warner. Era un ejecutivo genuinamente inteligente que había construido Time Warner en una empresa de primer nivel. Había tomado apuestas estratégicas valientes que habían funcionado: la expansión de HBO hacia el contenido original, la apuesta por el cable cuando el cable no era el medio dominante, la fusión de Warner Communications y Time Inc. para crear Time Warner en 1000. Tenía un historial de acertar en las apuestas grandes. La apuesta de AOL fue la que no acertó. En entrevistas posteriores, Levin reconoció que la fusión fue el mayor error de su vida profesional. Dijo que la decisión de aceptar las acciones de AOL como moneda fue un error de valoración que no debería haber cometido. Señaló que su motivación parcial era el legado personal. La fusión con AOL le presentaba como el visionario que había llevado Time Warner al siglo XXI. La motivación de legado, el deseo de ser recordado como el CEO que transformó su empresa para el futuro digital, le llevó a hacer una operación que no resistía el análisis financiero más básico. Su hijo fue asesinado en un acto de violencia urbana en 1000. Levin nunca se recuperó completamente de esa pérdida. Algunos de sus colaboradores de la época creen que el trauma personal de esos años afectó a su juicio en los años siguientes. Se retiró de los negocios después de AOL Time Warner y trabajó durante años con organizaciones benéficas de salud mental. Es un recordatorio de que detrás de los números de las grandes fusiones hay personas con historias personales que influyen en decisiones que afectan a miles de millones de dólares y a decenas de miles de empleados. La lección sobre la valoración de activos en mercados de burbuja que AOL Time Warner enseña es tan importante como ignorada en cada ciclo de mercado. En enero del año 2000, AOL valía 165.000 millones de dólares según el mercado. Ese número era el resultado de inversores comprando acciones de AOL a precios que incorporaban expectativas de crecimiento que nunca se realizaron. Era dinero de papel. Cuando Steve Case usó ese dinero de papel para comprar los activos reales de Time Warner, estaba haciendo algo que en retrospectiva parece evidentemente correcto. Desde su perspectiva personal y desde la perspectiva de los accionistas de AOL, cambiar dinero de papel por activos reales antes de que el mercado reconociera que ese dinero era papel. Los accionistas de Time Warner que aceptaron el cambio cometieron el error opuesto. Aceptaron dinero de papel pensando que era dinero real. Esta dinámica se repite en cada burbuja. Durante la burbuja de las criptomonedas, empresas con activos reales fueron adquiridas usando tokens cuyo valor dependía de la continuación de la burbuja.
Durante la burbuja de las startups de 2021, empresas con valoraciones de burbuja adquirieron activos con sus acciones sobrevaluadas. El patrón es siempre el mismo. El dinero de la burbuja busca convertirse en activos reales antes de que la burbuja explote. Los que venden activos reales a cambio de dinero de burbuja son los que pierden cuando la burbuja explota. El legado de AOL como empresa independiente después de la separación de Time Warner es una historia de adaptación parcial y declive gradual. AOL, bajo Tim Armstrong, que asumió la dirección en 2000, intentó construir una empresa de contenido digital basada en periodismo de calidad a escala. The Huffington Post, adquirida en 2011, fue el activo más visible de esa estrategia. Patch, una red de medios locales hiperlocales, fue otra apuesta que resultó cara y difícil de monetizar. La estrategia de Armstrong tenía lógica. Si podías construir suficiente audiencia de calidad, podías monetizarla con publicidad premium. El problema era que Google y Facebook estaban capturando sistemáticamente la mayor parte del crecimiento del mercado publicitario digital. Cada dólar de publicidad digital que crecía el mercado era capturado en su mayoría por Google y Facebook. Las empresas como AOL, que construía audiencias de contenido, competían por los márgenes que quedaban después de que Google y Facebook tomaban su parte. Era un mercado donde escalar era necesario, pero no suficiente para crear un negocio rentable. Cuando Verizon compró AOL en 2000, Armstrong se fue con el paquete de compensación acordado y AOL se convirtió en una división de Verizon sin identidad propia. La marca siguió existiendo. La empresa que Steve Case había construido con millones de CDs enviados por correo a hogares americanos, que había conectado a la clase media americana con Internet por primera vez, había dejado de ser relevante como entidad independiente. Lecciones del caso AOL Time Warner. Primera lección. Las valoraciones de mercado en periodos de burbuja no reflejan el valor fundamental de los activos. AOL valía $165.000 millones según el mercado en enero de 2000. Ese número era el resultado de la psicología colectiva de inversores en un periodo de euforia especulativa. Los gestores que usaron ese número como referencia para tomar decisiones de adquisición cometieron el error de confundir precio de mercado con valor económico. Segunda lección. Las fusiones de culturas incompatibles raramente producen las sinergias prometidas. AOL y Time Warner tenían culturas, incentivos y modelos de negocio fundamentalmente diferentes. La integración nunca ocurrió porque las dos organizaciones nunca se alinearon en una visión operativa común. Las sinergias prometidas. La distribución de contenido de Time Warner a través de la plataforma digital de AOL requería una cooperación que la disfunción cultural hizo imposible. Tercera lección. Los incentivos de los asesores de fusiones y los ejecutivos que las ejecutan están alineados con cerrar el acuerdo, no con crear valor. Los banqueros de inversión, los abogados y los ejecutivos con opciones sobre acciones tienen incentivos para que la fusión ocurra independientemente de si crea valor. El consejo de administración debe actuar como contrapeso independiente a esos incentivos. En AOL Time Warner no lo hizo. Cuarta lección. El momento de una fusión importa tanto como la lógica estratégica. La convergencia de Internet y medios que AOL y Time Warner intentaban era una dirección estratégicamente correcta. El momento elegido, en el pico de la burbuja de Internet usando acciones sobrevaluadas como moneda, convirtió una idea correcta en el mayor desastre de fusión de la historia. Quinta lección. Los activos reales con flujos de caja predecibles conservan su valor cuando las valoraciones de burbuja se corrigen. Los activos de Time Warner, HBO, Warner Bros., CNN, son valiosos hoy décadas después. Las acciones de AOL que se usaron para comprarlos perdieron el 90% de su valor en 3 años. La diferencia entre activos reales y activos de burbuja siempre se manifiesta eventualmente. AOL Time Warner fue la mayor apuesta de la historia corporativa americana y la mayor pérdida. Dos empresas que representaban el pasado y el futuro de los medios se fusionaron en el momento más eufórico de la mayor burbuja especulativa de Internet, pagando un precio que solo tenía sentido si la burbuja nunca explotaba. La burbuja explotó 2 meses después del anuncio. Lo que quedó fue una empresa disfuncional, unos accionistas devastados y una lección sobre los límites de la visión estratégica, cuando el precio pagado por ejecutarla es incompatible con cualquier resultado posible. En el próximo episodio analizaremos el caso de Radio Shack, 7.000 tiendas en su apogeo, presente en prácticamente cada centro comercial y cada calle comercial de América. Vendía exactamente los productos que el siglo XXI haría obsoletos: cables, conectores,
componentes electrónicos, los aparatos que se compraban en una tienda física porque en ningún otro sitio los encontrabas. Y luego llegó Internet, y los encontrabas en cualquier sitio. La historia de una empresa que no murió por falta de adaptación, sino por haber construido su ventaja competitiva sobre una fricción que la tecnología eliminó.